Teofusión con Ángel Román, un espacio dedicado a la reflexión histórica y metodológica del quehacer teológico en el contexto de Latinoamérica y el Caribe. Gracias por escuchar este podcast. Hola, mi nombre es Ángel Román y quiero darte la bienvenida a un episodio más de Teofusión, un espacio donde la reflexión teológica y la vida cotidiana se encuentran de forma dinámica y en diálogo constante. En este episodio de Teofusión seguiremos reflexionando sobre las lecturas del curso El quehacer teológico de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Para la reflexión de hoy tenemos como base la lectura teológica de Ángel Román, titulada Estatus científico de la teología práctica. Este tema complementa la reflexión que hicimos en uno de los episodios anteriores sobre la importancia de argumentar y describir las razones por las que consideramos que la teología práctica es una disciplina científica. Román sostiene que la teología práctica es una disciplina académica en la medida en que posee un objeto de estudio propio, un método específico y una orientación epistemológica claramente definida. El objeto de estudio de la teología práctica se concentra sobre todo en la reflexión teológica crítica, sistemática y contextualizada de la revelación de Dios y de la praxis histórica de la fe cristiana. Desde esta perspectiva, la teología práctica no se reduce a la descripción de un conjunto de técnicas pastorales, ni a la aplicación de contenidos dogmáticos, sino que se sitúa en un nivel teórico reflexivo que dialoga de manera constante con la acción concreta de la Iglesia y de las comunidades de fe en contextos históricos determinados. Uno de los argumentos centrales de Román es que la teología práctica se ubica en la intersección dinámica y por ello dialéctica entre teoría y práctica. Esta relación dialéctica le otorga un carácter científico, ya que su reflexión se nutre tanto de la tradición teológica como de los aportes de las ciencias humanas y sociales, así como también de las experiencias pastorales de las comunidades de fe. En este sentido, el estatus académico de la teología práctica se fundamenta en la capacidad que tiene de analizar críticamente la práctica pastoral, discernir sus fundamentos teológicos y proponer criterios que orienten una práctica cristiana más fiel al proyecto del reino de Dios. Sin embargo, Román reconoce que definir la teología práctica resulta particularmente complejo, no solo disciplinariamente, sino también por su carácter histórico, contextual y relacional. Esta complejidad se refleja sobre todo en el hecho que la teología práctica se ha construido en diferentes contextos históricos, con nombres diversos y con énfasis metodológicos variables, lo cual ha generado una pluralidad de enfoques teológicos que son muy difíciles de unificar en una definición o conceptualización cerrada. Por otro lado, la constante transformación de los contextos socioculturales, los procesos de secularización actuales y la incorporación de nuevos paradigmas teóricos han obligado a la teología práctica a que se mantenga en una constante revisión y redefinición de sus categorías, postulados y metodologías. Ahora bien, la imposibilidad de construir una definición o conceptualización única no debilita la condición científica de la teología práctica, sino que revela su apertura crítica y su capacidad de responder creativamente a los desafíos históricos, consolidándola como una disciplina académica viva, actual y muy necesaria. En resumen, Román afirma que la teología práctica es una disciplina científica ya que cuenta con un objeto de estudio, un método teológico específico y una epistemología propia. Por esta razón, no debe concebirse como un manual de técnicas pastorales, sino más bien como una reflexión crítica sobre la praxis histórica de la fe cristiana que dialoga permanentemente con la revelación de Dios en la historia. Por lo tanto, su carácter académico reside en la relación dialéctica entre teoría y práctica, nutriéndose de la tradición teológica y de las ciencias sociales, para orientar la acción pastoral hacia el horizonte del reino de Dios y su justicia.
Sobre la base de esta breve introducción temática, algunas personas que participan en el curso El Quehacer Teológico compartirán sus reflexiones sobre el estatus científico de la teología práctica, para lo cual tomarán como guía la siguiente pregunta. ¿Qué argumentos consideras que son los más relevantes para poder afirmar que la teología práctica es una disciplina científica y por qué? Entonces, comencemos escuchando la reflexión de Alonso Naranjo sobre la pregunta del tema el estatus científico de la teología práctica según Ángel Román. Hola, soy Alonso Naranjo y en este video quiero compartir de forma sencilla lo que comprendí de la lectura número 4 del profesor Ángel Román sobre la teología práctica y su herencia europea. Y para comenzar quiero comentarles que la teología práctica, según lo que comprendí, es una disciplina académica que se mueve entre la teoría y la práctica. Y no solamente es hacer actividades pastorales, sino pensar de manera crítica lo que la iglesia hace y vive en contextos concretos. Su tarea prácticamente es mediar entre la tradición cristiana y la realidad actual de las comunidades, usando categorías teológicas y también aportes de las ciencias humanas y sociales en este caso. Por eso se entiende o se la entiende como un espacio de diálogo y de análisis, y no solamente como un manual de técnicas. Al mismo tiempo, el profesor Román reconoce que es muy difícil dar una definición única de teología práctica, porque esta ha ido cambiando según los contextos históricos, según los paradigmas, según las necesidades pastorales. Ahora bien, más que un problema, él ve esto como una señal que la disciplina está viva, en proceso, y en este caso también está abierta a los desafíos de cada época. Escuchemos ahora la reflexión de Ana Lucía Morales sobre la pregunta del tema el estatus científico de la teología práctica según Ángel Román. Buenos días, mi nombre es Ana Lucía Morales y el día de hoy hablaremos sobre el siguiente tema: la teología práctica y la praxis cristiana, correspondiente a la sesión 4 de la unidad 2 del curso Quehacer Teológico a cargo del profesor Ángel Román. A partir de la revisión del documento del profesor Ángel Román, se plantearon dos preguntas, La primera pregunta que se planteó fue: ¿qué argumentos consideras que son los más relevantes para poder afirmar que la teología práctica es una disciplina científica y por qué? Bueno, yo considero que el elemento más relevante que evidencia este carácter científico de la teología práctica es la articulación de los tres factores que el autor menciona en su documento. El primero, que es la existencia de un objeto de estudio que se manifiesta en diversos lugares y momentos históricos, cuyos datos pueden extraerse de las fuentes propuestas por el autor Hoffman, el que estudiamos en la sesión anterior. El segundo es la presencia de una base teórico-epistemológica enriquecida no solo por las ciencias teológicas, sino también por otras áreas disciplinarias como la historia, la sociología, la filosofía, la política, entre otras, lo que permite estudiar la conexión de Dios con el ser humano desde múltiples perspectivas teóricas. Y la última es la aplicación de métodos teológicos que promueven un diálogo reflexivo, crítico y sistemático entre las diferentes realidades y marcos teóricos, para luego traducirse en formas de acción concreta, dando lugar a una praxis histórica configurada según los contextos específicos de las personas. Escuchemos ahora la reflexión de Cristian Solís sobre la pregunta del tema el estatus científico de la teología práctica según Ángel Román. Saludos cordiales, compañeros, profesor. Realmente en este reporte sobre las características de la teología práctica como una disciplina académica, es una lectura que realmente me ha cautivado, me ha gustado, porque nos permite entender que el quehacer teológico no puede quedarse solamente en esto, ¿no? En esto que tengo aquí alrededor, que es, digamos, solamente la producción de materiales escritos que pueden ser, evidentemente, reflexiones muy válidas, reflexiones muy motivadoras,
pero no puede quedarse solo ahí el quehacer teológico, sino que este concepto de la teología práctica realmente nos invita a la acción. Y por eso es que el nombre pues va muy bien acuñado, a pesar de que, como vimos en la lectura, históricamente se han dado diferencias etimológicas de si llamarlo acción pastoral, de si llamarlo teología pastoral, o cómo se asume en la lectura, justamente el profesor Ángel Román, llamarlo teología práctica, justamente para acentuar ese carácter de la forma en la que utiliza una metodología crítica sobre la praxis histórica de la iglesia. Así es que realmente es una lectura que que fue su segundo capítulo, me atrapó, me gustó muchísimo la forma en la que nos cuestionó. Y quisiera referirme a la pregunta de reflexión personal sobre cuál fue aquel aspecto que consideré más relevante para afirmar la tesis de que la teología práctica es una disciplina científica. Eh, yo quisiera recogerlo en una expresión que tiene la lectura donde nos habla de que la teología práctica es una reserva simbólica de resistencia. Y me gustó mucho esa frase, reserva simbólica de resistencia, porque creo que acuña muy bien como los dos lados de la moneda. Porque por un lado, cuando nos habla de reserva simbólica, justamente tiene que ver con este aspecto más disciplinario, donde incluimos categorías de pensamiento, todo un marco teórico, toda una estructura que sistematiza, que critica, que de forma contextualizada utiliza herramientas epistemológicas para interpretar la praxis de la iglesia. Eso en cuanto a la parte de que es una reserva simbólica, porque justamente busca tomar acciones concretas, pero interpretarlas, criticarlas, reflexionarlas. Entonces hay un marco teórico que es necesario y que valida a la teología práctica como una disciplina científica o académica. Pero la frase también se completa diciendo que es una reserva simbólica de resistencia. Y esa otra parte de resistencia recoge ese lado de la praxis cristiana, de la experiencia religiosa en la sociedad. No solamente es una reflexión abstracta, sino que se sitúa en la sociedad. Entonces, me pareció una frase que para mí fue la más relevante de esta pregunta, porque no puede quedarse la teología práctica solamente a acción pastoral, o sea, no es un mero movimiento situado en una cierta época, sino que evalúa críticamente la praxis de la iglesia cristiana y cómo se involucra en los movimientos sociales. Así es que, ¿por qué la teología práctica es una disciplina? Porque no se queda solamente en el registro de la participación cristiana en educación, en movimientos asistencialistas, en movimientos, digamos, de ONGs. No se queda solamente en listar lo que se hace, sino que examina lo que se hace, interpreta lo que se hace. Y esa examinación la hace para intentar encontrar una coherencia entre lo que se practica y los fundamentos del proyecto mayor de la justicia del reino de Dios y su capacidad transformadora justamente para aquellos que han sido maltratados y empobrecidos por un sistema que parece que tiene valores anti-reino de Dios. Entonces sí se considera una disciplina académica, científica, y lo resumo en esta frase de la reserva simbólica de resistencia. Quiero terminar este episodio de Teofusión agradeciendo a las personas participantes por compartir sus reflexiones y por la maravillosa contribución que están haciendo
a la construcción de conocimiento teológico colectivo. Asimismo, espero que estas reflexiones nos motiven a seguir construyendo una teología pensada desde la fe y desde las experiencias de vida. Entonces, reciban un abrazo teológico de mi parte y hasta el próximo episodio de Teofusión.